Psicología social de la UNED, tema 4, actitudes. El término actitud deriva del latín actus, actuar o llevar a cabo, el sufijo tud, que confiere cualidad. Así, actitud es la cualidad de acción. Hoy en día, sin embargo, los psicólogos sociales consideramos que la actitud es una construcción psicológica que, aunque no es directamente observable, precede al comportamiento y guía nuestras elecciones. Específicamente se refiere a la evaluación positiva o negativa que hacemos sobre cualquier aspecto del mundo que nos rodea, nos gusta o nos disgusta. Con evaluaciones nos referimos a una preferencia a favor o en contra del objeto de la actitud. Expresamos nuestras actitudes cuando decimos cosas como me gusta jugar al pádel o no soporto a las arañas. Y ya que estamos expresando la relación positiva o negativa entre el yo y un objeto actitudinal, persona, objeto o idea sobre el que se tiene la actitud. Por lo que las actitudes son también una parte importante de nuestro autoconcepto. Definición y características de las actitudes. Las diferentes teorías y autores respecto a las actitudes se han puesto de acuerdo en que se tratan de constructos hipotéticos, son inferidos y no directamente observables, aunque pueden definirse como una disposición de respuesta, una tendencia a actuar de cierta forma. Por ello no pueden ser directamente observables, como otras respuestas de las personas que sí son observables. Desde la psicología social se considera que las actitudes son evaluaciones positivas o negativas de una persona sobre diversos aspectos de su mundo social, personal, objetos o ideas. Alport, 1935. Comúnmente, cuando se puede formar una evaluación de algo, surgirá inmediatamente una actitud. El término objeto actitudinal se utiliza para incluir cosas, personas, lugares, ideas, acciones o situaciones, ya sea tanto en singular como en plural. Un grupo de personas, los adolescentes, un objeto inanimado, un parque de ciudad, una acción, beber cerveza, un concepto abstracto, los derechos civiles, una idea que relaciona varios conceptos, los derechos de los adolescentes, beber cerveza en el parque de la ciudad. Las actitudes como entidades estables frente a construcciones temporales. Los modelos teóricos sobre la actitud se diferencian en la medida en que adoptan el punto de vista de que las actitudes son entidades estables, almacenadas en la memoria frente a juicios temporales, construidos sobre la marcha a partir de la información disponible. Entidad estable. El modelo MODE, motivación y oportunidad, como determinantes, propuesto por Facio 2007. Que trata las actitudes como estructuras de memoria a largo plazo. En este modelo, la representación de un objeto está vinculada a una evaluación global, por lo que cuando aparece el objeto vendrá a la mente la evaluación global mediante un vínculo asociativo. Construcciones temporales, modelo propuesto por Schwartz 2007, que ve las actitudes como juicios evaluativos, que se construyen en la situación a partir de la información actualmente accesible, y no como disposiciones personales estáticas que se almacenan en la memoria. La presencia de otras personas con puntos de vista conocidos sobre un tema puede hacer que una persona emita juicios evaluativos, irreflexivos y superficiales para complacer a ese público. Estos juicios pueden parecer incoherentes con las respuestas evaluativas anteriores de esa persona porque reflejan las exigencias de la situación actual. Aproximación intermedia. En la estabilidad de las actitudes. La definición de Chaiken 2007 abarca las características de tendencia, entidad u objeto actitudinal y evaluación. Esta concepción de la actitud distingue entre la tendencia interna, que es la actitud, y la respuesta evaluativa temporal que expresa esa actitud. Estas respuestas evaluativas pueden ser manifiestas o encubiertas, cognitivas, afectivas o conductuales. Por tanto, la evaluación abarca los aspectos evaluativos de las creencias y los pensamientos, sentimientos y emociones, así como las intenciones y el comportamiento manifiesto. No es necesario que el poseedor de una actitud experimente conscientemente ninguna de estas reacciones, aunque pueden ser conscientes. El modelo de Cunningham 2007 representa una visión combinada en la que las evaluaciones actuales se construyen a partir de representaciones de actitud relativamente estables. Para comprender las actitudes resulta útil combinar los dos enfoques y tener en cuenta tanto los aspectos estables de las actitudes como los situacionales. Valencia, ambivalencia y fuerza de las actitudes. Al definir una actitud como un juicio evaluativo, puede variar a lo largo de dos dimensiones, valencia y fuerza. Valencia,
Las actitudes se diferencian en la valencia en el sentido positivo o negativo de la evaluación. Se puede tener una actitud opuesta a otra persona sobre el mismo tema. Siguiendo este ejemplo, algunos trabajadores sugieren que se podría cambiar la actitud negativa hacia ciertos alimentos proporcionando más información científica sobre biotecnología y agroalimentaria. Pero investigaciones anteriores muestran que la actitud influye o sesga la percepción del juicio de la información que es relevante para el objeto de la actitud. Este sesgo es congruente en la valencia de la actitud. La persona con una actitud positiva hacia los alimentos modificados puede evaluar la nueva información científica como una evidencia de que el consumo de estos alimentos es seguro, mientras que la persona con una actividad negativa puede evaluar la misma información como sospecha de que es peligrosa. Ambivalencia actitudinal. Sin embargo, las actitudes no siempre son positivas o negativas. A veces pueden ser mixtas o ambivalentes. Ambivalencia actitudinal. Podemos valorar que la legalización del cannabis es a la vez positivo, podría acabar con el narcotráfico, y negativo, podría aumentar el consumo. En las actitudes sexistas se combinan sentimientos subjetivamente negativos y positivos. De esta forma, los hombres podrían desear excluir a las mujeres de ciertas actividades y roles, pero las necesitan en relaciones íntimas y sexuales. Los hombres con actitudes ambivalentes hacia las mujeres evalúan positivamente a aquellas mujeres que adoptan los roles tradicionales o muestran comportamientos como cuidar de los hijos y los mayores, y negativamente a otras mujeres que amenazan sus necesidades y deseos paternalistas al comportarse de forma no estereotipa, dedicarse al desarrollo de su carrera profesional. Por lo que estas actitudes ambivalentes pueden conducir tanto a la benevolencia condescendiente, que es ayudar cuando no se necesita ayuda, como la agresión directa. Las actitudes ambivalentes muestran muchos signos de debilidad, según Basili 2008. Son más propensas a adoptar el consenso predominante sobre un tema y a ceder ante argumentos persuasivos. Las actitudes ambivalentes pueden provocar malestar psicológico derivado de la propia ambivalencia y afectar incluso a las relaciones interpersonales. Los cónyuges con actitudes ambivalentes hacia su pareja son menos indulgentes con una transgresión de su pareja, guardar secretos o ligar con otra persona, ya que se puede activar el componente negativo de su ambivalencia. Existen 3 tipos. Está la ambivalencia cognitiva, que es de creencias mixtas, tener creencias sobre un objeto de actitud que está asociadas a evaluaciones opuestas. La cognitiva, creencias mixtas, es evaluaciones o asociaciones opuestas. La ambivalencia afectiva le dicen sentimientos desgarrados, es por tener emociones positivas y negativas al mismo tiempo, o sea, lo que es el amor y odio. Ambivalencia afectivo, cognitivo, corazón contra mente. Combinación de afectos positivos con cogniciones negativas o al revés, que te guste mucho un alimento, pero sabes que te sienta mal. Fuerza. Es una característica que diferencia entre actitudes. Es un término que engloba lo extrema que es una actitud, lo fuerte que es la reacción emocional y el grado de certeza con el que se mantiene una actitud, la sensación de que se sabe cuál es la actitud y que es correcta. El grado en que la actitud se basa en la experiencia personal con el objeto actitudinal. Lo extrema que es una actitud depende de los propios intereses, es decir, hasta qué punto la actitud es relevante para las preocupaciones de la persona que la mantiene. El grado de certeza de la actitud se relaciona con la frecuencia en que se expresa esa actitud, por lo que declarar repetidamente su actitud aumenta la sensación subjetiva de que realmente se sabe cuál es la postura personal sobre una determinada cuestión. Asimismo, cuando una actitud es atacada y puesta en entredicho, resistir con éxito esos ataques puede aumentar la certeza de la persona sobre esa actitud, ya que formular y expresar contraargumentos promueve la percepción de veracidad sobre las creencias que sustentan esa actitud. La experiencia personal con el objeto actitudinal. Las actitudes formadas sobre la base de la experiencia directa son más fuertes que las actitudes basadas en la observación u otras formas indirectas. En general, las actitudes que se han formado a través de una experiencia directa están más relacionadas con el comportamiento real. La fuerza de la actitud determina su estabilidad en el tiempo, su capacidad para resistir apelaciones persuasivas y su capacidad para influir en cómo procesamos la información y su capacidad para guiar el comportamiento. Diferencia entre actitudes, creencias y valores.
Las creencias son afirmaciones que indican la probabilidad subjetiva que tiene una persona sobre un objeto, cualquier cosa o concepto, tenga una característica determinada. Se utilizan para evaluar si las afirmaciones o proposiciones sobre un objeto son verdaderas o falsas, o si indican una relación entre el objeto y alguna característica particular. Por ejemplo, este libro es muy interesante. Las creencias son piezas de información, hechos o afirmaciones sobre algo. Y las actitudes, evaluaciones globales sobre un objeto. La actitud de una persona hacia un objeto resume sus creencias evaluativas sobre el mismo. Las principales creencias favorables que los adolescentes mantienen sobre el consumo de cannabis son las siguientes. Hace que te diviertas, te ayuda a relajarte, te hace sentirte mejor, te permite superar inseguridades. La actitud resultante sería que te guste consumir el cannabis o no. Y las actitudes, sirven para elegir, mientras que las creencias sirven para explicar. O sea, las actitudes sirven para elegir y las creencias para explicar. Así, en los programas de prevención del consumo de cannabis debería destacar tanto las creencias negativas como las positivas. Las negativas es, por ejemplo, que el consumo de cannabis es adictivo y conlleva problemas de memoria y aprendizaje. Y las positivas, por ejemplo, es que te permite superar tus inseguridades o te hace ser más sociable. Los valores son metas deseables y transicionales, que varían en importancia que si ven como principios guía en la vida de las personas. El hedonismo y la libertad son ejemplos de valores personales que trascienden los acontecimientos o situaciones concretas. Svart 1990 propone que los valores humanos reflejan las necesidades de organismos, los motivos sociales y las demandas institucionales sociales. La tabla de 4.3 clasificación de los 10 tipos de valores de Svart 1990, así resumidamente, sería el individualismo, tiene el tipo de valor de poder, logro, hedonismo, estimulación, autodirección. El mixto sería universalismo y seguridad. Y el colectivismo sería benevolencia, tradición y conformidad. Los valores no están limitados a objetos y situaciones, los trascienden. Las actitudes se centran en objetos y situaciones concretas. Los valores son conceptos de orden superior que afectan las actitudes. De esta forma, los valores de una persona pueden influir indirectamente en el comportamiento a través de su influencia en las actitudes. Si hay docenas de valores, entonces habrá miles de actitudes. Si una persona valora mucho la salud y la forma física, es probable que esto influya en las actitudes hacia diversos objetos actitudicionales, como puede ser el ejercicio físico, la dieta, el consumo de drogas. Los valores que ocupan una disposición central más importante que las actitudes dentro del autoconcepto, ya que una de las funciones principales de las actitudes es la expresión de los valores. Incluso cuando no tenemos actitudes claras hacia una cuestión específica, los valores relacionados pueden influir en las actitudes que no formamos. Un ejemplo es las actitudes del público hacia el uso de coches autónomos o metaverso. Las actitudes negativas de muchas personas hacia estas cuestiones novedosas están determinadas por valores como la tradición y la conformidad, más que por el grado de conocimiento tecnológico que tengan sobre ese tema. Estructura de las actitudes. Una pregunta esencial a nivel psicológico que hay que hacerse sobre las actitudes es si son un constructo unitario o si tienen varios componentes diferentes. El modelo tripartito de las actitudes es de los años 60 de Rosenberg. Este modelo sostiene que una actitud es una entidad única que contiene 3 dimensiones o componentes. La actitud es una persona hacia un objeto, por ejemplo, el Real Madrid. Dimensiones: cognitivo, las creencias que la persona tiene sobre el objeto, cuando la persona afirma verbalmente que es del Real Madrid, que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y que por tanto ganará el campeonato. Conductual, describe las acciones y respuestas pasadas al objeto, cuando asiste a los partidos del Real Madrid. Y el afectivo son los sentimientos positivos y negativos hacia el objeto. Por ejemplo, cuando su cara estalla de emoción o de alegría cuando meten un gol el Real Madrid. Podemos lograr conocer la actitud variable latente a partir de los 3 tipos de manifestación, que es cognitiva, afectiva y conductual, que se pueden observar tanto de forma directa como indirecta, por ejemplo, a través de las puntuaciones de un cuestionario.
Este modelo puede aplicarse para explicar la aparición de estas manifestaciones según el nivel de la actitud latente que manifiesta una persona. Khyber y Wilson, 2019. Por lo que se trata de un modelo de tipo reflexivo, ya que un cambio en la variable latente no observable será reflejado en un cambio en todos sus indicadores. Si a una persona le deja de gustar Real Madrid, podría cambiar sus creencias sobre la calidad de su juego, dejaría de asistir a los partidos y dejaría de sentir alegría cuando marca un gol. Dudas y críticas hacia el modelo. Definir las actitudes como si tuvieran componentes cognitivos, afectivos y conductuales separados plantea la cuestión de la coherencia entre estos factores, ya que esta definición requiere un grado relativamente alto, pero no perfecto, de consistencia. Si hay poca o ninguna consistencia entre ellos, no hay motivos para considerar los tres factores como aspectos del mismo concepto de actitud. En su lugar, debería verse como factor independiente. Si están perfectamente correlacionados, no pueden ser componentes separados y sería simplemente nombres diferentes para designar lo mismo. ¿Toda actitud debe tener los tres componentes que postula el modelo tripartito? Algunas actitudes no. Tienen esos tres aspectos distinguibles. Reacciones emocionales hacia un objeto, por ejemplo las arañas, pueden no tener ninguna base de conocimiento cognitivo. Actitudes hacia una cuestión científica como la física cuántica puede ser totalmente cognitiva. Existen diferencias individuales en la estructura de las actitudes. Algunas personas pueden dar más peso a los elementos cognitivos hacia un objeto actitudinal, mientras que otras pueden dárselo más a los afectivos. Lo que realmente se pretende estudiar en la psicología social es cómo la conducta está relacionada con la forma en que piensan y sienten sobre los objetos actitudinales, por lo que hoy en día se rechaza definir la conducta como una parte inherente de la actitud. La mayoría de las definiciones modernas de la actitud implican una disposición evaluativa global basada en la información cognitiva, afectiva y conductual, que al mismo tiempo puede influenciar a las cogniciones de las respuestas afectivas, la intención conductual y la conducta en sí misma. Sana y Rempel, 2008. El punto de vista del proceso latente. Desde el punto de vista contemporáneo, una actitud es una entidad distinguible en sus manifestaciones cognitivas, afectivas y conductuales. Desde el punto de vista del proceso latente, se define como un proceso oculto no observable que ocurre a nivel psicológico, al que llamamos actitud, y explica la relación entre los estímulos y las respuestas de las personas. Es un modelo tipo formativo, no reflexivo como el anterior, donde los procesos cognitivos, afectivos y conductuales son los que causan la actitud, así que un cambio en la actitud no conlleva un cambio en todos los procesos. Los estímulos pueden despertar los procesos cognitivos, afectivos y conductuales en una persona, los cuales no son observables en la mayoría de las ocasiones. Juntos o por separado, estos procesos pueden producir una actitud, un constructo psicológico no observable latente, hacia los objetos involucrados en la situación del estímulo. Asimismo, la presencia de una actitud dará lugar a respuestas observables que pueden ser reacciones cognitivas, afectivas y conductuales sobre el objeto de la actitud. Este cambio de la definición de la actitud como conceptualmente separable de sus dimensiones ha proporcionado las posibles diferencias entre las actitudes basadas principalmente en el afecto, la cognición o el comportamiento. De esta forma, diferentes personas pueden tener actitudes hacia el mismo objeto de actitud por diferentes razones. Algunas personas votan a un partido político porque está a favor de sus propuestas políticas, mientras que otros votan en contra de ese mismo partido porque simplemente les gusta o no su imagen pública. Los estudios en politología han mostrado que muchas decisiones de voto se toman principalmente sobre la base del afecto. De hecho, el factor afectivo, el predictor más fuerte e importante de las actitudes, especialmente en el caso del prejuicio. La función de las actitudes. Pues las actitudes son muy útiles a la hora de elegir, ya que poseen una actitud aumenta, ya que al poseer una actitud aumenta la facilidad, la rapidez y la calidad de toma de decisiones. Las actitudes son muy útiles a la hora de elegir, ya que poseen una actitud que aumenta la facilidad, la rapidez y la calidad de toma de decisiones. Esto lo dijo Facio en 1992. En general, las funciones de las actitudes se pueden sintetizar en 5. Conocimiento, instrumentalidad, defensa del ego, expresión de los valores y ajuste social. La función de conocimiento a lo largo del día a día nos vemos bombardeados de estímulos y de tener que tomar decisiones en cuanto a estos estímulos, si nos acercamos o lo evitamos, alimentos, ropa, otras personas, etc.
Además, los asuntos sociales, como las conversaciones con otras personas, nos exigen que estemos constantemente adoptando decisiones sobre los temas sociales o políticos. Por ello, las actitudes permiten categorizar las cosas en buenas y malas. De esta forma, el bien y el mal se encuentran entre las categorías más básicas del pensamiento. Esto lo dijo Baumeister y Bussmann en 2020. Lo malo es más fuerte que lo bueno. Comprender el concepto de malo se sitúa en los 2 años o menos de edad, mientras que lo bueno se encuentra en torno a los 3-4 años. Las malas emociones y los malos comentarios tienen más impacto que los buenos, y la mala información se procesa más a fondo que la buena. Esto tiene un sentido evolutivo, ya que está más atenta a las señales peligrosas que evitan el daño que a la búsqueda del placer. Podemos comer mañana si no lo conseguimos hoy, pero si no tenemos cuidado, igual no hay un mañana. Un sesgo de negatividad pronunciado podría aumentar las posibilidades de supervivencia. La función actitudinal de conocimiento proporciona a las personas un marco de referencia, un sistema de categorización, economía de tiempo y esfuerzo cognitivo, ya que no tenemos que averiguar desde cero cómo debemos relacionarnos un objeto o una situación concreta. Función utilitaria instrumental. Se refiere a cómo las actitudes ayudan a maximizar las recompensas en el mundo externo, incluido el mundo social, y minimizar las penalizaciones, satisfaciendo así una necesidad hedónica. Tener una actitud es útil porque nos proporciona una orientación hacia el objeto de la actitud. Tener una actitud negativa sobre las serpientes por creer que son peligrosas es útil porque si somos incapaces de diferenciar entre las venenosas y no venenosas, tendremos cuidado con todas. Para que una actitud cumpla realmente esta función instrumental, debe ser accesible. Hong y Vahan, 2021. La función defensiva del ego es una función de las actitudes basada en proteger a la persona de sentimientos negativos de sí misma, externalizando ciertos atributos o denegándolos o rechazándolos. No queremos reconocer que estamos perjudicando el futuro de nuestros hijos por no cuidar el medio ambiente y generar un impacto negativo en la ecología del planeta, y por ello mantenemos una actitud hostil hacia los ecologistas que insisten en dar importancia a esa cuestión. Esa hostilidad nos protege de afrontar la amenaza que suponen nuestras propias actitudes y comportamientos. Por otro lado, las actitudes prejuiciosas contra otro grupo étnico se utilizan a menudo como muleta para reforzar la autoestima de quien manifiesta esas actitudes. Eso se conoce como el chivo expiatorio. Por ejemplo, el empleado que se encoge de hombros ante las críticas del jefe diciendo «el jefe siempre está de mal humor». Puede estar utilizando una actitud defensiva del ego para evitar pensar en sus propios defectos. La función expresiva de los valores. Las actitudes permiten expresar los valores más profundos si la igualdad es un valor importante para una persona. Es muy probable que esté motivada para no albergar sentimientos y pensamientos negativos sobre grupos sociales desfavorecidos. De esta forma también puede ser que no nos guste un grupo porque creemos que tiene valores diferentes a los nuestros. Las actitudes que expresan valores suelen ser las más resistentes al cambio. Función de ajuste social. La función de ajuste destaca el papel de las actitudes en cuanto al mantenimiento de las relaciones con otras personas. Estar de acuerdo con personas relevantes puede aumentar nuestra aceptación social. Esta función afecta también la ropa que llevamos, la bebida que tomamos y la música que escuchamos. Si todos nuestros amigos apoyan a un determinado partido político, nos sentiremos fuera de lugar y podremos sufrir un rechazo social si expresamos nuestro apoyo con un partido de la oposición. Conclusiones. Las funciones pueden predecir comportamientos relevantes más allá de la predicción que ofrece el simple conocimiento de la actitud en sí. De esta forma, una persona sibarita a la que le gusta un buen café seguramente se deje guiar por las recomendaciones del barista y compre una marca de café de gran sabor. Función utilitaria influyendo en el comportamiento de la compra. Pero una persona preocupada por la justicia social comprará un café de comercio justo donde no le importa el sabor, sino las condiciones de los cultivadores de café. Función de expresión de los valores. La formación de las actitudes. La mayoría de los psicólogos sociales sostienen que las actitudes se aprenden de los demás. Otros sostienen que las actitudes se producen por una mera exposición y otros por un componente genético. La mera exposición. El hecho de estar expuesto a algo con bastante frecuencia puede hacer que forme actitudes positivas hacia ello, que sea más probable que nos guste.
Esto se denomina el efecto de mera exposición. En otras palabras, es una tendencia general a que los estímulos familiares gusten más que los no familiares. Sajok, en 1968, señala que las preferencias no necesitan inferencia, es decir, que podemos formar actitudes positivas o negativas sin ningún pensamiento sobre el objeto. De esta forma, el efecto de mera exposición evidencia que las actitudes y la cognición son principalmente automáticas y están influenciadas por los factores de los que las personas no somos conscientes. Excepciones del efecto de mera exposición. Si algo no nos gusta de primera, exponerse a ello no hará que nos guste más, sino que nos gustará menos. Una canción, una cara enfadada, estímulos amenazantes. El efecto de mera exposición no es lineal. La mera exposición fomenta inicialmente las actitudes positivas, pero con el tiempo, si hay muchas exposiciones, dejan de tener ese efecto e incluso puede empezar a invertirlo. Relación curvilínea o U invertida. Procesos de aprendizaje. La mayoría de las actitudes son aprendidas. Condicionamiento de clásico de Pavlov. Un estímulo que al comienzo es neutro, llamado estímulo condicionado, se empareja repetidamente con otro estímulo denominado incondicionado, que ya evoca una reacción positiva o negativa, es decir, la respuesta incondicionada. En las investigaciones iniciales de Pavlov, en 1927, sobre la digestión canina, un técnico de laboratorio alimentaba a los perros de forma rutinaria. Espontáneamente los perros salivaban cuando llegaba la comida, pero después de un tiempo los perros salivaban al ver al técnico del laboratorio, sin que estuviera la comida. Había llegado a asociar al técnico con la comida, y la sola presencia del técnico era suficientemente para provocar la respuesta natural. Más tarde hizo el mismo experimento con una campana. El sonido antes de la asociación no provoca respuesta, pero empezó a sonar la campana cada vez que se recibía comida y finalmente solo el sonido producía la salivación. En el caso de la formación de actitudes, este proceso psicológico básico se denomina condicionamiento evaluativo y es el cambio en el nivel de agrado o desagrado por un objeto cuando el objeto se empareja con otros estímulos que sean positivos o negativos. Técnica del almuerzo, Rutland, 1954. Se le pide a una serie de participantes que valorasen una serie de eslogan políticos, después se le volvía a presentar los eslogan pero acompañado de un almuerzo gratuito o expuesto a olores desagradables. El resultado, que los eslóganes emparejados con comida gratis se valoraban más positivamente que los asociados a olores desagradables. El efecto de condicionamiento evaluativo es increíblemente sólido, tanto que los publicistas lo emplean para crear actitudes positivas sobre sus productos. Para utilizar este método de formación de actitudes es necesario saber a qué responde positivamente su público potencial, para utilizarlo como un estímulo incondicionado. Si queremos vender unas zapatillas nuevas y el público objetivo es la población joven, asociaremos las zapatillas con el deportista famoso para producir una actitud positiva al respecto. Las Jordan son un claro ejemplo siempre de la zapatilla más vendida de la historia. Hay pruebas que sugieren que el aprendizaje suele ocurrir fuera de la conciencia mediante un proceso conocido como condicionamiento subliminal. Como consecuencia del condicionamiento evaluativo, surge el efecto de generalización del estímulo, donde la RC puede ser provocada no solo por el EC, sino por otros estímulos que se le parezcan. La campana de Pavlov, con un tono diferente, también generaba la RC. Tener una experiencia negativa con un perro en concreto hace que esa actitud se compara a otros perros de diferentes tamaños y razas. Eso sería responsable del fenómeno compartido de culpable por mera asociación. María está en una fiesta y ve a Pedro hablando con Pablo. Apenas conoce a ninguno de los dos, por lo que son estímulos neutros. Más tarde ve a Pedro hablando con Marcos, que le cae muy mal. A partir de ese momento, Pedro le resulta menos simpático, condicionamiento evaluativo. Pero además, Pablo también le resulta menos simpático, efecto de prolongación de la actitud. La mala compañía de Pedro ha tenido un efecto dominó en alguien simplemente asociado con él, en este caso Pablo. Condicionamiento instrumental. El comportamiento seguido de las consecuencias positivas se refuerza y es más probable que se repita, mientras que el comportamiento seguido de consecuencias negativas tienden a desaparecer. En la formación de actitudes, el reforzador suele ser verbal, elogio, críticas o signos no verbales de aprobación o desaprobación verbal, elogios o críticas, o signos no verbales de aprobación, desaprobación. A veces este proceso de condicionamiento es bastante sutil y el refuerzo es la aprobación social, una sonrisa, un abrazo. Debido a este condicionamiento, los niños expresan opiniones políticas, religiosas y sociales similares a las de sus padres y otros familiares.
Por otro lado, expresamos ciertas opiniones en una audiencia, los padres, y otras opiniones a una audiencia diferente, los amigos, ya que somos conscientes de que los distintos grupos a los que pertenecemos nos compensarán o castigarán por expresar ciertas actitudes hacia determinados aspectos, por ejemplo, el consumo de cannabis. Ingreso de hermandades. Los estudiantes que querían entrar en una hermandad actuaban diferentes si creían que las actitudes que mostrasen con quien hablaba permanecerían privadas o si iban a tener la influencia de su admisión en la hermandad. El resultado, los que creían que iban a tener influencia en la admisión, desprestigiaban a otras hermandades, mientras que los que creían que no lo hacían. La expresión de actitudes puede depender de las recompensas que se hayan recibido en el pasado, así como las que esperan recibir en un futuro. Aprendizaje observacional o modelado, Bandura, 1977. Se trata de un proceso de aprendizaje de formación de actitudes que se da incluso cuando no hay recompensa directa. Al adquirir o expresar esas actitudes se produce por el simple hecho de observar a los demás. Un ejemplo muy claro es de padre e hijo, donde los hijos imitan cualquier tipo de actitud, ya sea admirable o un acto antisocial, insultar a un vecino. Esto podría resultar que en los niños desprecian a un grupo étnico en particular, pero a la vez no sean capaces de describir correctamente a ese grupo o carezcan de información precisa sobre sus miembros. Por otro lado, las personas suelen ajustar sus actitudes para asemejarlas a las de las personas a las que valoran y se identifican, su grupo de referencia. De esta forma, observar actitudes mantenidas por personas con las que nos identificamos contribuye a que formemos actitudes nuevas en nosotros. Las actitudes que formamos están incluidas en nuestra identificación con los grupos y nuestra observación de las actitudes que tienen miembros de esos grupos. Procesos cognitivos. La formación de actitudes también puede ser un proceso cognitivo en el que establecemos conexiones entre elementos cognitivos, ejemplo, las creencias. La teoría de la integración de la información destaca la actitud de una persona hacia un objeto. Se basa en las creencias que tiene sobre él, favorables o desfavorables. Al formar una actitud, integramos las creencias que tenemos sobre el objeto. Un amigo nos dice que un candidato político del que no sabíamos nada es honesto y no está dispuesto a hacer ningún trato por ser elegido, pero no es un buen orador. Para formarnos una actitud hacia el candidato tenemos que combinar de algún modo esas creencias. Este proceso suele ocurrir cuando las actitudes se atribuyen sobre la marcha. Diferencia entre enfoques cognitivos y conductuales. El peso que cada uno de ellos otorga a los acontecimientos internos frente al refuerzo externo. Un enfoque con perspectiva tanto conductual como cognitiva es la teoría de autopercepción de Venn en 1972, que trata sobre cómo las personas adquieren conocimientos del tipo de persona que son y sobre sus actitudes, examinando su propio comportamiento y preguntándose ¿por qué he hecho esto? Cuando actuamos por motivos que no son obvios, determinamos la actitud a partir de la causa más fácil de encontrar. Si pasamos las vacaciones en la playa, podemos llegar a concluir que debe de gustarme la playa, ya que siempre voy allí en vacaciones. Factores innatos. A pesar de que generalmente se acepta que las actitudes son aprendidas, los factores innatos también desempeñan un papel en la formación de las actitudes. Se puede observar en ámbitos como la alimentación y el envejecimiento. Las preferencias alimentarias se desarrollan a partir de las predisposiciones genéticamente determinadas, a que nos gusten los sabores dulces o salados, y que nos disgusten los amargos y ácidos. De hecho, los niños pequeños tienen una gran probabilidad de presentar neofobia a la comida, que es miedo a lo nuevo, que se manifiesta como una actitud negativa a los alimentos desconocidos en favor a los conocidos. En niños se descubrió que sobre todo se daba neofobia en la ingesta de frutas y verduras. El género parece estar relacionado también con la ingesta de frutas y verduras, siendo los hombres quien las consume significativamente menos que las mujeres. Por otro lado, existe una disminución gradual de la flexibilidad cognitiva. Hay pruebas de que a medida de que las personas envejecen, se vuelven menos abiertas a nuevas ideas y más rígidas en su pensamiento. Las actitudes políticas son notablemente estables a largo plazo. Sin embargo, en la ocasión en que las actitudes políticas cambian a lo largo de la vida, es más probable que los progresistas se conviertan en conservadores que los conservadores en progresistas. Las evidencias de que las actitudes pueden tener una base parcialmente genética se basan en estudios con gemelos idénticos, monocigóticos, misma composición genética, y fraternos dicigóticos no comparten la misma cantidad de material genética. Las actitudes de los gemelos idénticos están más correlacionadas que las de los fraternos, incluso cuando se criaron en hogares diferentes, porque las actitudes pueden ser heredadas.
Encontró que los gemelos idénticos presentaban actitudes más similares que los fraternos hacia temas controvertidos, como la eutanasia o la pena de muerte, aficiones personales, como jugar al ajedrez o montar en montaña rusa, entornos sociales, asistir a grandes fiestas o ser líder de grupos. Finalmente, aunque exista una composición, un componente genético, es indudable que nuestras experiencias sociales desempeñan un papel crucial en la formación de nuestras actitudes. Actitudes implícitas y explícitas. Una vez que se forma la actitud, existen dos niveles. Las actitudes explícitas, las que mantenemos conscientemente y podemos comunicarnos con facilidad. Consideramos como nuestra actitud cuando alguien nos hace una pregunta tipo ¿cuál es su opinión sobre la discriminación positiva? Y las actitudes implícitas, evaluaciones involuntarias, incontrolables y muchas veces inconscientes. Pero a veces son conscientes, eso es importante. Roberto cree que todas las personas son iguales y odia la idea de cualquier tipo de prejuicio racial. Por ello firma una petición en favor de la contratación de otros grupos étnicos en su universidad. Actitud explícita. Sin embargo, Roberto ha crecido en una cultura en la que existen muchos estereotipos negativos sobre los grupos minoritarios y en que algunas de estas ideas se haya filtrado inconscientemente. Por ejemplo, cuando está rodeado de gitanos, a veces se desencadenan algunos sentimientos negativos automáticamente y puede influir en su comportamiento sin que él sea consciente. Actitud implícita negativa. Si establece un buen contacto visual o parece nervioso al estar cerca de ellos, cuando trata con ellos. Medidas directas de las actitudes. Las actitudes son difíciles de evaluar ya que no se pueden observar. Es por ello por lo que los psicólogos sociales se basan en los informes de las propias personas sobre sus actitudes. Una encuesta telefónica en la que nos preguntan nuestra opinión sobre la energía renovable, los alimentos veganos, la legalización del cannabis o cualquier otro aspecto. La forma más habitual de medir las actitudes es combinar varios ítems sobre el mismo tema para formar una escala y calcular la única puntuación para cada persona encuestada. Estas escalas se ponen a prueba para garantizar su validez y fiabilidad. El método Likert, la escala tipo Likert, es una técnica para medir las actitudes de forma rápida y fiable, donde se suelen dar, por ejemplo, 5 puntos para indicar hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo en cada una de las afirmaciones. Los 5 puntos utilizan etiquetas como muy en de acuerdo, muy desacuerdo, de acuerdo y muy desacuerdo, que van numéricamente del 1 al 5. Todas las escalas de respuesta son politómicas. Tienen más de 2 alternativas de respuesta. Las escalas de respuesta son ordenadas, donde la asignación de los números enteros a las distintas opciones de respuesta constituye una escala ordinal. El método Likert fue el primer enfoque que midió el grado de intensidad de acuerdo del encuestado con cada elemento, en lugar de limitarse a obtener una respuesta como sí o no. Fiabilidad y validez de la escala de actitudes. En la escala de la actitud hay 2 características esenciales, la fiabilidad y la validez. La fiabilidad, consistencia en la medición. La medida más usada, coeficiente alfa de homogeneidad interna de los ítems. Escala del 0 a 1. Más cerca a 1, mayor. En la consistencia interna de los ítems analizados se asume que los ítems están midiendo el mismo constructo y 0, ítems independientes sin relación entre ellos. Los ítems cuya respuesta no tiene una buena correlación con el resto de los ítems de la escala y los ítems ambiguos no diferencian entre personas con actitudes diferentes, se consideran poco fiables y se descartan. Los restantes ítems constituyen la escala final y permiten medir de una forma fiable la actitud de una persona. La validez. Precisión o exactitud en la medición. Los instrumentos de medición pueden ser fiables sin ser válidos. Una báscula de baño que da sistemáticamente lectura desviada, marcando un mayor peso. Los instrumentos nunca pueden ser válidos si no son fiables. La validez de una escala se determina comparando sus resultados con un criterio, una medida estandarizada y aceptada de la misma característica. Las balanzas de pesas se calibran con un instrumento maestro. En psicología, un criterio, instrumento previamente validado para la población objetivo. Cuando no hay, se emplea validación de constructo, el cálculo de una red de relaciones entre la nueva medida y otra característica relevante y la comparación de correlaciones obtenidas sobre las esperadas sobre una base teórica. Si la correspondencia es buena en términos generales, esto constituye un apoyo a la validez del instrumento. Por otro lado, Osgood, 1952,
evitó el uso de declaraciones de opinión centrándose en el significado connotativo que las personas dan a una palabra o concepto. Los estudios sobre los significados connotativos de la palabra muestran que una de las principales dimensiones subyacentes es la evaluación. La bondad o maldad que implica la palabra. La palabra amigo tiene que ser considerada como buena y la palabra enemigo como mala. Esta dimensión evaluativa corresponde a nuestra definición de actitud. El prejuicio ante el envejecimiento, edadismo, se podría medir en respuestas en varias escalas evaluativas de 7 puntos. La puntuación de la actitud se promedia entre las escalas utilizadas. Las escalas de Osgood no requieren la redacción de preguntas relevantes para la actitud y su fiabilidad aumenta a medida que se utilizan más diferenciales semánticos. La desventaja que tienen las escalas de Osgood es que la medida puede ser demasiado simple. Se ocupan de los significados evaluativos de un concepto, pero no de las opiniones que son la esencia de otras escalas clásicas. El uso de las escalas de actitudes. Las ventajas, el gasto es pequeño y el método es rápido y fácil. Y los inconvenientes, la sinceridad. El método depende de ella y en temas delicados, vergonzosos o donde dé miedo expresar la actitud del autoinforme es menos eficaz. Y deseabilidad social. Se puede reducir haciéndolas anónimas y es posible evitarlas con técnicas de las medidas indirectas. Medidas indirectas de las actitudes. Las actitudes, especialmente las que tienen un fuerte componente afectivo, pueden medirse indirectamente mediante 1. Control de índices fisiológicos. A. La resistencia eléctrica de la piel. Respuesta galvánica. B. Frecuencia cardíaca. Y C. El cortisol, que es la hormona del estrés. Se ha utilizado como indicador del nivel de estrés cuando las personas podrían estar preocupadas por parecer prejuiciosas en un encuentro interracial. Ventajas de las medidas estas fisiológicas sobre las medidas de autoinforme, pues que las personas pueden no darse cuenta de que se están evaluando sus actitudes e incluso si lo hacen resulta difícil controlar esas respuestas automáticas. Neurociencia. Potenciales relacionados a eventos pre. Una serie de potenciales evocados de carácter endógeno que ocurren generalmente en el entorno a los 100 o a los 800 milisegundos si se registran en el cuerpo cabelludo, utilizando equipos de electroencefalograma. Se ha encontrado mayor actitud del potencial positivo tardío, en respuesta a objetos de actitud que no gustaban a los participantes. Estos pre distinguen las actitudes favorables y desfavorables, incluso cuando se instruye a los participantes a mentir. Aunque las personas pueden controlar sus palabras, al expresar una actitud que no es cierta, no pueden controlar su actividad cerebral. Neuroimagen, mapeo cerebral. Rastrean las regiones del cerebro que se activan mediante el control de los cambios en el flujo sanguíneo. Las firmas neurales de la empatía se reducen o están ausentes cuando a las personas se les presenta el rostro de las personas de orígenes raciales diferentes a los suyos. Tomografía por emisión de positrones es la PET. Tomografía por emisión de positrones. Y la resonancia magnética funcional es RMF. Las medidas de rendimiento, técnicas de psicología cognitiva y evalúan el tiempo de reacción y la precisión de la respuesta en tareas informatizadas. Las más utilizadas son priming afectivo, que se usa para explorar cómo hacemos un juicio más rápidamente, como cuando una actitud subyacente es congruente con una respuesta correcta. Tienen dos fases. Tiene el priming y la evaluación. El priming es que implica la exposición muy breve de los participantes a un estímulo, una variable independiente, en la pantalla de un ordenador. Los participantes observan una serie de fotos de estadounidenses blancos y afroamericanos que aparecían en pantalla durante 315 milisegundos. La evaluación, variable dependiente. Para evaluar la influencia del priming en los juicios posteriores, decidían pulsando un botón si un adjetivo de una serie de adjetivos positivos como atractivo, agradable o maravilloso, o negativos, molesto, desagradable o ofensivo, que seguía muy rápidamente a una imagen concreta, era bueno o malo. El resultado fue que los participantes blancos eran más lentos en calificar un adjetivo positivo como bueno cuando seguía una fotografía de una persona afroamericana. A diferencia de las medidas explícitas de las actitudes, las medidas de priming son automáticas y por ello no se muestran la deseabilidad social en el priming. Test de asociación implícita. Evalúa las asociaciones automáticas entre conceptos mentales mediante la clasificación y ordenación de elementos como
con la mayor rapidez y precisión posible en diferentes categorías. Evalúa el prejuicio implícito, asociaciones entre categorías sociales y palabras evaluativas, y el contenido de los estereotipos, asociaciones entre categorías sociales y palabras de rasgos estereotípicos. Tienen 2 fases. La primera fase es la congruente, que implica la realización de juicios utilizando pares de respuestas que son estereotípicamente congruentes. El participante debe pulsar la tecla de la derecha si la palabra mostrada en el centro es un nombre de persona afroamericana, ejemplo Jamal, o tiene una connotación negativa, ejemplo delincuente, y la tecla de la izquierda si es un nombre de persona blanca, ejemplo Marco, o tiene una connotación positiva, ejemplo inteligente. Fase 2. Incongruente. Fase en que los pares de respuestas son estereotípicamente incongruentes. Emparejamientos se cambian para que la tecla de la derecha se utilice si la palabra mostrada es el nombre de una persona blanca o una palabra negativa, y en el de la izquierda se utiliza para el nombre de la persona afroamericana o una palabra positiva. Los resultados fueron que las personas con más prejuicios raciales implícitos responden más rápidamente a los emparejamientos de respuesta que son consistentes. La velocidad de la respuesta es una medida del grado de asociación implícita entre los conceptos representados en la memoria de una persona. La incongruencia entre las actitudes implícitas y explícitas suelen afectar a temas delicados, como los prejuicios sobre el peso. Un ejemplo, los jóvenes con anorexia nerviosa que no son conscientes de sus actitudes, o en aquellos que niegan su prejuicio hacia la gordura porque la respuesta es socialmente deseada. Para elegir la estrategia de intervención es necesario saber si esta actitud negativa sobre el peso A. realmente no existe en esas personas, B. no puede percibirse conscientemente, o C. se niega. La relación entre las actitudes implícitas, explícitas e implícitas. Las actitudes implícitas y explícitas tienden a estar positivamente correlacionadas. La actitud hacia nuestro país es probablemente positiva, tanto si mide en una escala de autoinforme como una medida de tiempo de reacción, o como el IAT, utilizando medidas fisiológicas y neurocientíficas. Sin embargo, existen unas cuantas diferencias. Diferencia entre actitudes implícitas y explícitas. ¿Cómo se forman? Las implícitas, condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento evaluativo. Y las explícitas, además del condicionamiento, las actitudes explícitas se ven afectadas por la lógica y la evidencia. Su origen, la de las implícitas, son arraigadas en la infancia, y las explícitas están más relacionadas con las experiencias recientes a la edad adulta. ¿Cuántos reconocimientos requieren? Las implícitas pueden formarse casi instantáneamente, con poco o ningún conocimiento del objeto, y las explícitas suelen ser débiles hasta que las personas aprenden hechos destacados sobre ese objeto. ¿En qué medida se ajustan los estándares a las normas de la sociedad? Las actitudes implícitas no respetan necesariamente las normas de la sociedad. Sin embargo, si las personas interiorizan las normas de la sociedad, puede condicionar sus propias actitudes implícitas a lo largo del tiempo. Y las explícitas suelen estar fuertemente moldeadas por los estándares o normas de la sociedad. La persona suele ser reacia a expresar actitudes sociales indeseables. ¿A qué tipo de comportamiento afecta principalmente? Las implícitas a los comportamientos espontáneos no planificados, como el lenguaje corporal. Y las explícitas, tomar planificadas las decisiones. ¿Con qué rapidez cambian? Las implícitas cambian lentamente y las explícitas pueden cambiar muy rápidamente. Resulta más difícil que las personas cambien de actitudes implícitas en respuesta a nueva información en comparación con las actitudes explícitas. Las actitudes implícitas. El nuevo objeto de actitud puede formarse más rápidamente que las explícitas. Se puede mostrar un sesgo sutilmente negativo o positivo hacia una persona o grupo antes de que pueda informar de cualquier pensamiento o sentimiento negativo hacia ello. Aunque son más lentas de cambiar, pueden depender de gran medida de la situación, el papel que ocupa el objeto de la actitud. El prejuicio en Europa sobre la etnia gitana puede poseer valoraciones negativas como deshonesto o vago, que se activa rápidamente cuando ve a un gitano en un centro comercial, pero al mismo tiempo valoraciones positivas como un artista o virtuoso cuando se encuentra un gitano en un festival flamenco. Están más arriesgadas las experiencias infantiles, mientras que las explícitas se basan en experiencias recientes. Estudio de actitudes hacia el sobrepeso. Se midieron las actitudes implícitas y explícitas a un estudiantes hasta las personas con sobrepeso, y se les pedía a los estudiantes que informasen de su peso actual y de su peso en la infancia.
Las actitudes implícitas de los participantes hacia las personas con sobrepeso estaban asociadas a su peso en la infancia, pero no con su peso actual. Y las explícitas se relacionaban con su peso actual, pero no con su peso de la infancia. Además, las personas cuya madre tenía sobrepeso y que además tenían una buena relación con ella, tenían actitudes implícitas positivas hacia las personas con sobrepeso, incluso si sus actitudes explícitas eran negativas. La influencia de las actitudes en la conducta. A pesar de que las actitudes parezcan un predictor de la conducta, las actitudes proambientales favorecen la participación en el reciclaje. Se ha demostrado que tienen poco poder predictivo sobre la conducta de las personas. Hoy en día los psicólogos sociales coinciden en que no se trata tanto de si las actitudes determinan la conducta, sino de cuándo lo hacen. De hecho, hay condiciones que obstaculizan o favorecen el vínculo entre las actitudes y la conducta. Cabe destacar el grado de compatibilidad entre las actitudes y la conducta y saber si el comportamiento que intentamos predecir es espontáneo o planificado. El principio de la compatibilidad. Se puede esperar una fuerte correlación activa-conducta cuando las medidas de actitud y conducta impliquen exactamente los mismos elementos de acción, objetivo, contexto y tiempo. El estudio de las píldoras anticonceptivas de Davidson y Hacker, 1979. Es una prueba del principio de compatibilidad. Se pregunta a una muestra de mujeres casadas por su actitud hacia las píldoras anticonceptivas, desde su actitud general hacia el control de la natalidad hasta su actitud específica hacia el uso de píldoras anticonceptivas durante los próximos 2 años. 2 años más tarde preguntaron a las mujeres si habían utilizado píldoras anticonceptivas desde la última entrevista. La actitud general hacia el control de la natalidad, expresada 2 años antes, no predijo prácticamente el uso posterior de anticonceptivos por parte de las mujeres, con un radio de 0,8. Esta actitud general no había tenido en cuenta otros factores que podían influir en dicha decisión, desde la preocupación por los efectos a largo plazo de la píldora hasta su actitudes respecto a otras formas disponibles que hay más de control de natalidad. Cuanto más específica era la pregunta original sobre el acto de usar píldoras anticonceptivas, mejor predecía la actitud del comportamiento real. Las correlaciones entre la actitud y la conducta alcanzan valores muy altos, un radio de 0,83, cuando estas variables se evalúan en niveles compatibles de especificidad o de generalidad. Cuando las medidas de la actitud y la conducta son incompatibles, las correlaciones son muy bajas y no son significativas. El metaanálisis de Krauss de 1995, cuando se controlaba el nivel de compatibilidad de la correlación actitud-conducta, dio como resultado un valor medio de 5,4, mientras que la correlación media entre las actitudes globales y la conducta individual fue solo de 13. La predicción de comportamientos espontáneos. Las actitudes solo predicen los comportamientos espontáneos cuando son muy accesibles por las personas. La accesibilidad de las actitudes se refiere a la fuerza de la asociación entre un objeto y una evaluación del mismo que se mide por la velocidad latente de respuesta con la que las personas pueden informar de cómo se sienten sobre el objeto. La accesibilidad alta es la actitud que viene a la conciencia cada vez que percibe o piensa un objeto actitudinal. Cuando se pregunta qué opinan sobre un tema en una encuesta, las veces se responde antes que el entrevistador haya terminado de formular la pregunta. La respuesta rápida indica que la actitud viene de la mente con facilidad y por lo tanto es más probable que guíen el comportamiento espontáneo. Un determinante importante de la accesibilidad de la actitud es el grado de experiencia que tienen las personas con el objeto actitudinal. Experiencia directa. Cuanta más experiencia, más accesible es la actitud y más probable es que el comportamiento espontáneo sea coherente con la actitud. Poca experiencia. No es lo mismo cuando un amigo nos habla mal de una marca de un coche específico o que nosotros hayamos experimentado tener un coche de esa marca y que nos haya fallado varias veces. Al ver un nuevo modelo de esa marca es más probable que nuestra propia experiencia nos venga ante la mente que nuestro comportamiento. Las actitudes que nacen de la experiencia directa con el objeto actitudinal suelen ser más accesibles y más sólidas, soportan mejor las críticas y tienen una mayor influencia sobre la conducta sin necesidad de que la persona tenga que pensarlo mucho. Por lo tanto, cuando tenemos que decidir cómo actuar sin tiempo para pensarlo, o sea, sobre la marcha, la accesibilidad y la fuerza de las actitudes son factores críticos. Las predicciones de los comportamientos planificados. Cuando elegimos una universidad o aceptamos una oferta de trabajo, la accesibilidad de nuestra actitud es menos importante, ya que si tenemos tiempo y motivación para reflexionar sobre ello, incluso las actitudes inaccesibles pueden influir en la elección que hacemos. En este punto encontramos la teoría de la acción razonada
y la teoría de la acción planificada. La teoría de la acción razonada. Esta teoría tuvo gran impacto, ya que vincula creencias y evaluaciones en un modelo teórico que fundamenta las actitudes hacia la conducta, en lugar de hacia los objetos como en otros modelos. La teoría de la acción razonada asume que los seres humanos son animales racionales que proceden sistemáticamente la información disponible para llegar a una decisión conductual, es decir, utilizan la información de forma razonable para enjuiciar y evaluar sus decisiones y considerar las implicaciones de sus acciones antes de decidirse a actuar o no de un cierto modo. Esta teoría vincula tres componentes de la actitud: cognición, evaluativo y conativo. Y los vincula en una cadena causal. De esta forma, si la conducta es volitiva, está bajo control voluntario, entonces será determinada por la intención, que está formada por la suma de actitud hacia la conducta y norma subjetiva. El concepto central de esta teoría es la intención conductual, que es la causa primera o inmediata de la conducta, y operacionalizada con el juicio probabilístico, que emite a un sujeto acerca de ejecutar o no un comportamiento. Esta intención se deriva en dos factores. Primero, el factor personal o actitud hacia la conducta, evaluación individual positiva o negativa de llevar a cabo la acción. El factor de influencia social o norma subjetiva, que refleja la percepción individual de las presiones sociales que fuerzan a realizar o no esa acción. Las críticas que tiene esta teoría es solo porque puede aplicarse a las predicciones de la conducta que se encuentra bajo control completo por parte de la persona. Peor, muchas conductas no dependen exclusivamente de nosotros y suelen estar sujetas a factores de incertidumbre. La teoría de la acción planificada. Con el fin de suplir las deficiencias del modelo anterior, se amplía la teoría añadiendo la percepción del control como elemento central en la predicción de la intención y la conducta, pasando a llamarse razonada a planificada. Actitudes hacia la conducta. Se desarrollan a partir de las creencias salientes relativas al objeto de actitud. Suele ser entre 5 y 9, aunque únicamente los 2 o 3 primeras, las de fuerza mayor, proporcionan una información útil y no redundante. Una persona que se encuentra ante el dilema de emprender su propio negocio o trabajar como asalariado, supongamos que las consecuencias de emprender un nuevo negocio son tener mayor libertad para realizar el trabajo, mayores desafíos, mayores ingresos, asumir riesgos y trabajar muchas horas. Los juicios acerca de que la probabilidad subjetiva de emprender conduzca a una de estas consecuencias puede estimarse en una escala de tipo Likert, de 1, nada probable, a 5, totalmente probable. Con ello, las creencias con puntuaciones más altas constituyen las creencias salientes. Sin embargo, las actitudes no solo dependen de la conducta, sino también de la evaluación que le damos a estas creencias. Dos personas pueden creer con la misma fuerza que si emprenden van a poder enfrentarse a mayores desafíos, pero una de ellas puede valorar eso muy positivamente, mientras que para la otra tal consecuencia puede resultar totalmente desagradable. Las evaluaciones de cada una de las consecuencias conductuales pueden estimarse en una escala tipo Likert, de 1, nada deseable, a 5, deseable. La ventaja. Esta teoría puede explicar por qué las personas que sostienen diferentes creencias pueden mostrar las mismas actitudes y a la inversa. La norma subjetiva. La persona establece si posee o no capacidades o recursos necesarios para llevar a cabo su conducta y si existen oportunidades adecuadas. La creencia de control. Origen. Experiencia pasada del individuo con la conducta. Influenciada, información de segunda mano sobre la conducta, por experiencias de conocidos y amigos o por otros factores que incrementan o reducen la dificultad percibida de la realización de la conducta en cuestión. El control percibido sobre la conducta es mayor cuanto más recursos y oportunidades las personas creen poseer y menos obstáculos e impedimentos se anticipan. El CCP es muy similar a la autoeficacia propuesta por Bandura en 1977, porque ambos constructos hacen referencia a la capacidad percibida para realizar una conducta. La TA sitúa la autoeficacia dentro de un marco más general sobre las relaciones entre las creencias, actitudes, intenciones y conductas. La importancia que tiene esta predicción de la conducta según la TAP es que si se mantiene en el resto de las variables el modelo constante, un alto nivel de CCP debería fortalecer la intención de la persona para realizar la conducta e incrementar el esfuerzo y la perseverancia.
De esta forma, la CCP podría predecir directamente la conducta cuando puede tomarse como una medida de control actual que la persona es capaz de ejercer en la situación. Es decir, una vez que la intención conductual está formada, la realización de esta conducta llega a ser dependiente del control actual y en la medida que el CCP refleja con veracidad el control actual. Entonces influirá la conducta directamente. El control conductual percibido tiene un vínculo directo en la conducta. Según el TAP, actitudes, creencias conductuales, normas subjetivas, creencias normativas y CCP son las creencias de control. Intención conductual. El antecedente inmediato de la conducta en la TAP es la intención de realizar la conducta, por lo que cuanto más fuerte sea la intención, más probable será que la conducta se realice. La intención conductual puede definirse como la localización de una persona en una dimensión de probabilidad subjetiva que incluye una relación entre la persona misma y alguna acción. La intención se forma a partir de las actitudes, de la norma subjetiva y el CCP. Los únicos elementos desconocidos son los pesos o ponderaciones que indican la importancia relativa de cada componente. Los pesos de los componentes del modelo se determinan empíricamente por el procedimiento estadístico de la regresión múltiple, donde las actitudes, la normativa subjetiva y el CCP actúan como predictores y la intención conductual como criterio. El objetivo último de la TAR y la TAP no es la predicción de la intención, sino la predicción y comprensión de la conducta. Los resultados de diferentes estudios metaanalíticos que la intención explica alrededor del 38% de la varianza de la conducta y las actitudes son el mayor predictor de la intención, ya que permiten explicar hasta el 50% de la varianza de la intención. Asimismo, la inclusión del CCP en la TAP supone una gran mejora, ya que esta variable por sí misma puede llegar a explicar hasta el 20% de la conducta. La influencia de la conducta en las actitudes. Nuestras actitudes no siempre predicen la conducta y este fenómeno es conocido como disonancia cognitiva. Fittinger, 1957, que se trata del estado psicológico desagradable, o sea, incomodidad, que se produce cuando las personas se dan cuenta de que si sus actitudes y conductas o sus diversas actitudes son incoherentes entre sí. Cuando decides de dejar de fumar y ya lo has dejado, pero te echas un cigarrillo, gastas más dinero del que realmente querías gastar o decides salir de fiesta cuando mañana tienes un examen. Según Festinger, 1957, la percepción de la disonancia cognitiva induce un estado negativo de tensión, que es similar a lo que sienten las personas cuando tienen hambre o sed. De hecho, el malestar emocional asociado a la disonancia se refleja en una elevada activación cortical frontal izquierda de nuestro cerebro. Al igual que el hambre o la sed, la disonancia cognitiva motiva a las personas a reducir su malestar mediante restaurar la consistencia psicológica que pueden conducir a cambios duraderos y significativos en la forma en que vemos nuestro mundo social. Aunque nuestras actitudes influyen en nuestra conducta también influye en nuestras actitudes. La cantidad de malestar psicológico que las personas experimentan depende de la importancia de las cogniciones. Si las cogniciones son importantes, la disonancia será mayor que cuando no lo son. Si salimos de fiesta el día antes del examen, la magnitud del malestar despertado dependerá de lo importante que sea para nosotros hacer un examen o no. Bueno, si el examen no cuenta mucho la nota final, la asignatura no nos importa mucho, etc. El malestar que sintamos puede no motivar la necesidad de restaurar la coherencia. Pero si el examen final es un examen final, la asignatura es relevante para nosotros o nuestro futuro profesional, la magnitud de la disonancia pues será mayor. Cooper y Facio en 1984 argumentaron que se deben cumplir 4 condiciones para que se produzca disonancia cognitiva las personas que tienen que 1. Darse cuenta que la disonancia tiene consecuencias negativas. 2. Responsabilizarse de la acción. 3. Experimentar una excitación fisiológica. Y 4. Atribuir la sensación de excitación fisiológica a la propia conducta. 1. Consecuencias negativas. La persona tiene que darse cuenta de que la disonancia tiene unas consecuencias negativas, ya que si no es poco probable que sienta tensión entre actitud y comportamiento. Si reflexiona sobre la evidencia de que fumar causa mala salud y se desestiman las pruebas, no se producirá ninguna tensión. Responsabilidad. Las personas tienen que sentirse responsables de la conducta incongruente con la actitud.
Si las personas sienten que se les ha dicho lo que tienen que hacer o se les ha obligado a realizar la conducta, esta no será necesariamente incongruente con sus actitudes, por lo que es poco probable que se produzca la disonancia cognitiva. En el caso del tabaquismo, las personas necesitan pensar que son libres de elegir fumar o no hacerlo. Excitación fisiológica. Las personas tienen que sentir excitación fisiológica, que la disonancia produzca un estado emocional incómodo. Los fumadores es probable que se sientan infelices o ansiosos porque su hábito de fumar podría causarles problemas graves de salud. Atribuir la sensación de excitación fisiológica a la conducta. La persona tiene que ser capaz de establecer un vínculo entre la sensación de sentirse infeliz o ansioso y la conducta a fumar. ¿Cómo reducimos la disonancia cognitiva? Festinger, en 1957, podemos cambiar la conducta problemática, dejar de fumar. Sin embargo, no siempre es una estrategia viable. La mayoría de los fumadores fracasan en numerosos intentos de dejarlo, por lo que cuando no podemos deshacer o enmendar un comportamiento discrepante, para recuperar la coherencia, podemos tener que cambiar las actitudes y creencias sobre lo que hicimos, llegando a poder creer distorsiones de la realidad bastante desconcertantes. Los fumadores minimizan la evidencia respecto a la relación entre los cigarrillos y el cáncer, diciendo que la ciencia no es concluyente, o puede que observen que una persona inteligente fuma, y entonces se convencen de que si esa persona lo hace, tan malo no será. Además, pueden añadir condiciones para que el comportamiento sea menos absurdo, como puede que tenga una vida más corta, pero será más agradable, o soy el tipo de persona atrevida a la que le gusta correr riesgos. La justificación de las mentiras. Festinger y Carl Smith, 1959, mostraron que las personas distorsionaban sus percepciones en la realidad para reducir la disonancia. Skinner, en 1969, en sus experimentos de condicionamiento instrumental, había encontrado que cuanto mayor era la recompensa proporcional al animal, mayor era el cambio conductual observado. Sin embargo, el trabajo de Festinger en 1957 suponía una alternativa al conductismo dominante en aquella época. La teoría de la disonancia cognitiva predice que será más fácil cambiar las actitudes de los individuos ofreciéndoles solo lo suficiente para que se comprometan con un comportamiento discrepante. De esta forma, las personas que contaban una mentira a cambio de una pequeña recompensa creían su propia mentira en mayor medida que aquellas que contaban la misma mentira a cambio de una gran recompensa. Los psicólogos sociales a veces se refieren a esta predicción como el efecto menos lleva a más. Por otro lado, pequeñas recompensas conducen a un mayor cambio de actitud, sobre todo cuando las personas creen que son personalmente responsables tanto del curso de acción elegido como de los efectos negativos que producen. Cuanto más dinero o recompensas se ofrezcan a las personas para que se comporten de forma discrepante, más se justifican sus acciones y menor es la probabilidad de que se produzca realmente un cambio actitudinal. Si una autoridad nos ordena realizar un comportamiento incompatible con nuestras actitudes personales, es probable que no nos sintamos responsables de lo que ocurre y por tanto no experimentamos disonancia cognitiva. La justificación de las decisiones difíciles. Las decisiones cotidianas pueden crear también disonancia cognitiva y la necesidad de justificar el comportamiento, sobre todo cuando se trata de decidir entre las alternativas igualmente atractivas, ya que se crea una incoherencia entre las características positivas de la alternativa rechazada y las negativas de la alternativa seleccionada. Por ejemplo, comprar un vehículo. Elegir comprar un vehículo en lugar de otro también, elegir comprar un nuevo vehículo en lugar de otro que también nos gusta provoca disonancia cuando el vehículo rechazado tiene características positivas que no están presentes en el vehículo elegido. Mayor tamaño de maletero, cualquier cosa. Y el vehículo elegido tiene características negativas que no están presentes en el vehículo rechazado. Para obtener esta disonancia, las personas tienen que cambiar sus actitudes, infravalorando la elección que no hicieron y aumentando su evaluación positiva de la opción a elegir. Justificación del esfuerzo. La justificación del esfuerzo es la tendencia a aumentar su agrado por algo que le ha llevado mucho trabajo conseguir. Nos esforzamos mucho por entrar en un club que nos interesa y al entrar nos damos cuenta de que no nos gusta ni la gente ni lo que hacen, por lo que tratamos de buscarle alguna cualidad positiva. La justificación de la falta de actuación. Los principios de aprendizaje sugieren que para conseguir que alguien evite un comportamiento prohibido debe ser amenazado con un castigo severo.
Nuestro sistema jurídico se basa en que cuanto más severo sea el castigo por un delito, más motivada estará una persona para evitar el acto prohibido. Sin embargo, la teoría de la disonancia predice que alguien estará más motivado a evitar una conducta prohibida si se amenazase con un castigo leve. Una recompensa considerable o un castigo severo proporciona una fuerte justificación externa para hacer o no una acción. Fomenta el incumplimiento, pero impide un verdadero cambio de actitud. Si quiere que una persona haga algo o no lo haga, la mejor estrategia sería prometer una gran recompensa o amenazar con un castigo severo. Pero si se quiere que una persona se comprometa con una actitud o un comportamiento, cuanto menor sea la recompensa o el castigo que le lleve a un cumplimiento momentáneo, mayor será el cambio de actitud final y por lo tanto más permanente será el efecto. La disonancia describe cómo las personas dan sentido al mundo cuando se encuentran actuando de forma sorprendente o irracional. Cuando decidimos o hacemos algo espontáneamente y nos damos cuenta de inmediato del error, o cuando planificamos cuidadosamente y lo llevamos a cabo. Pero una nueva información hace ver que nuestro comportamiento está siendo erróneo. Estas situaciones motivarían a cambiar nuestras actitudes y creencias para reducir la disonancia y mantener la coherencia con nuestra percepción de la realidad.